Buenas noches, muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes a través de Teleradio América y las redes sociales. De igual forma, disfrutar de este espacio, este tema y otros que han sido tratados con anterioridad a través de nuestro canal Comunicación Integral Dominicana en YouTube. Nuestro país asumió el compromiso de reformar y modernizar nuestras instituciones y con ello la modificación de 14 leyes que transformaron el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, el Sistema de Administración Financiera del Estado, dentro de la profunda modificación constitucional en el año 2010 que postula un régimen político basado en un Estado social, democrático y de derecho. 2 años después, la promulgación de la Ley 112 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que contiene las prioridades para orientar el desarrollo nacional. Hoy en Así las Cosas tratamos el resultado de un riguroso proceso participativo de análisis documental de información institucional, legal, técnica y administrativa sobre la cooperación internacional en el país. Hablaremos del mismo, de su vinculación con la Constitución, la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la responsabilidad del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así las cosas, conoceremos el Sistema Nacional y la Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la República Dominicana. De igual forma, la articulación de este con todos los demás sectores de la sociedad. Bienvenidos. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo presentó la Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la República Dominicana y como política de Estado se proyecta como una estrategia que trasciende en el tiempo, que obedece a una disposición de responder al interés general del conjunto de la población para impulsar la institucionalidad, fomentar el ejercicio de los derechos de ciudadanía, la cohesión social, la sostenibilidad ambiental, así como el desarrollo socioeconómico y cultural de la población, y que contribuya a la vez al fomento de la paz, de la convivencia pacífica de nuestra región. Para hablar de modo amplio sobre este tema, tenemos en Así las Cosas a Inocencio García Javier, quien es viceministro de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Muchas gracias. Gracias a ti, Tatiana, por atender a nuestra invitación. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Importantísimo hablar del Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo que teníamos, que tiene la República Dominicana a la fecha. ¿Vamos a partir de esa idea? Pero yo pienso que antes de entrar, Tatiana, en lo de la política de manera directa, yo pienso que es importante que nuestros televidentes sepan lo siguiente, ¿no? Después de la Revolución de 65, estamos hablando de poner en contexto este diálogo que vamos a tener tú y yo con respecto a lo que es la consolidación del Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y porque hay que hablar del sistema en términos históricos del Sistema Nacional de Planificación, porque efectivamente este sistema, que sería como un subsistema del sistema superior que estamos desarrollando, que es el Sistema Nacional de Planificación y de Inversión Pública del país, te decía que tuvimos en el 62 un intento de construir un Sistema Nacional de Planificación, luego tuvimos una ley de diciembre del año de 1965, después de la Revolución, pero realmente no teníamos no había una voluntad, ni quizás el país estaba en los niveles de desarrollo que tenemos ahora, y realmente ahí no construimos un verdadero sistema nacional de planificación. ¿Influye la competencia internacional, la exigencia de otros estados? No, yo pienso que era un tema de los niveles institucionales de desarrollo del país, ¿no? Okay. Yo calculo que entre 1965 y 2005, que es donde yo puedo hacer un corte, una periodización del desarrollo de ese Sistema Nacional de Planificación, que no lo logramos en esas 4 décadas, de 1965 al 2005, tuvimos entonces
una reforma de 14 leyes y a partir del 2006 es que empieza entonces a construirse un verdadero sistema nacional de planificación e inversión pública en la República Dominicana, que es el momento en que nos encontramos. Lo importante de esta política de cooperación internacional, como el componente principal del Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, es que coloca a la República Dominicana en mejores condiciones para participar en la nueva arquitectura de cooperación internacional al desarrollo que a nivel del sistema de relaciones internacionales se está reconfigurando. Es decir, ahora tenemos lo que en el ámbito del sistema de cooperación internacional se llama esa nueva arquitectura de cooperación internacional al desarrollo. ¿Y por qué nueva? Es una nueva arquitectura porque debemos decir que estamos cambiando, yo diría, el viejo sistema de cooperación internacional donde solamente participaban los países desarrollados en las relaciones de cooperación de manera, yo diría, dominante, ¿no? Eran las relaciones solamente norte-sur de los países desarrollados a nosotros los países en vía de desarrollo. Y ese esquema fue producto de lo que devino de la Segunda Guerra Mundial, claro, donde se conformó, como todos sabemos, el sistema de Naciones Unidas y todas sus instituciones concomitantes, ¿no? ¿Verdad? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, ¿no? Y Naciones Unidas como el foro donde todas las naciones participan. ¿Qué es lo nuevo de ahora? Lo nuevo de ahora es que nosotros como países en vías de desarrollo y particularmente la República Dominicana, que tiene otras características, que es un pequeño estado insular en vías de desarrollo, claro, que le da otra connotación dentro del conjunto de la región latinoamericana, ya podemos entonces entrar en lo que se denomina la cooperación sur-sur. No desaparece la norte-sur, ¿verdad?, que es la de los países desarrollados hacia los países en vía de desarrollo, que fue durante toda esta etapa de 70 años, ¿no?, de conformación del sistema de Naciones Unidas hasta la fecha, y ya entonces pasamos los países los países del sur, no en términos geográficos, sino en términos geopolíticos. Es decir, son los países que estamos en vías de desarrollo. Pueden ser de África, pueden ser de la región latinoamericana, pueden ser de Asia o de cualquier otro continente. Entonces ahora hay un mejor diálogo entre esa relación norte-sur porque ha entrado la modalidad de cooperación sur-sur. Y es ahí donde el proceso de fortalecimiento institucional que nosotros llevamos publicando esta política de cooperación internacional, coloca a la República Dominicana para participar en ese nuevo escenario. Estoy pensando en varias ideas de las cuales usted ha hecho planteamiento. País en vías de desarrollo, cooperación que se da no solo en países ricos, países desarrollados, países del norte. ¿Cómo se puede vincular estos países con la República Dominicana? Y segundo, debemos entender y ser sinceros en esta conversación. El Estado Dominicano no puede abarcar o cubrir todas las necesidades que tenemos, por eso claro, somos un país en vías de desarrollo. ¿Cómo se da ese intercambio? ¿Qué damos, qué recibimos? ¿Cuáles son las áreas en donde República Dominicana más cooperación ha recibido en los últimos 10 años quizás para tomar un parámetro, señor García? Pero yo pudiera decir, Tatiana, que es en el país a lo largo de, ¿verdad?, de su, vamos a situarlo ya en democracia, ¿no?, ¿verdad?, cuando ya cae la dictadura de Trujillo y empezamos a tener una consolidación del sistema democrático en la República Dominicana a partir de 1966, yo pienso que hemos recibido cooperación en muchos ámbitos. La diferencia de cuando empezamos a consolidar el sistema democrático en la República Dominicana con el momento actual es que nosotros tenemos una estrategia nacional de desarrollo. Y ya nosotros estamos ya dando los pasos para decir, no, ahí no nos conviene esa cooperación. Necesitamos esto. ¿Esto por qué? Porque ya nosotros tenemos hacia el 2030 las prioridades definidas del desarrollo nacional. Es decir, nosotros tenemos, déjenme decirle, tengo que aprovechar aquí,
tu programa para decir que estamos en una excelente ventaja en el ámbito regional, porque la República Dominicana tiene una estrategia nacional de desarrollo hacia el 2030, que dicho sea de paso, nos anticipamos a los objetivos de desarrollo sostenible que en septiembre del año pasado los 193 países que conforman el sistema de Naciones Unidas adoptó ya como una política global. Ya la República Dominicana se había adelantado y con la ley 1-12 que instituye la Estrategia Nacional de Desarrollo. Excelente. Podemos decirle también a los países altamente desarrollados, no, ya nosotros queremos esta cooperación, no donde ustedes la han decidido, sino donde están contenidas las prioridades del desarrollo nacional, que es en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que es otro de los instrumentos que elabora el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y es a la cual, donde están contenidas, donde se operacionalizan las prioridades de desarrollo que están contenidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y es hacia ahí, hacia donde se deben dirigir las políticas de cooperación internacional a la República Dominicana. Mencionar algunas de las Por ejemplo, prioritarias en República Dominicana. De las Dominicana. prioritarias, te diría que el tema salud es prioritario, el tema de educación es prioritario, ahí tenemos realmente un gran apoyo de la comunidad de cooperantes, tanto de la Unión Europea como de otros cooperantes bilaterales como Cooperación Española, que participa, lo mismo lo hace Japón, lo mismo lo hace Corea, lo mismo lo hace Taiwán, Alemania, etcétera, y otros muchos países. Tenemos también en tema de pymes, que es una de las políticas públicas que el presidente Danilo Medina ha impulsado en este cuatrenio y que va a seguir impulsando en este cuatrenio 2016-2020, y que nos están colocando a nosotros en la posibilidad de plantearnos verdaderamente reducir metas, es decir, plantearnos metas de reducción de pobreza general y reducción de pobreza extrema. Por eso, en este programa de gobierno 2016-2020, en materia, me parece que eso es central, en materia de pobreza general y pobreza extrema, el gobierno se está planteando reducir en los 4 años siguientes en un 25% la pobreza, pasando de 31.8 a 23.7 en la general, y la pobreza extrema de 6.8 a 3.4, es decir, reducir la pobreza extrema en un 50%, lo que va a indicar que 360.000 personas en ese cuatrenio van a salir de la pobreza extrema. Lo mismo que ocurrió, que hubo crítica de la oposición, lo mismo que ocurrió en este cuatrenio. Realmente se crearon los 400.000 empleos, y es cierto, porque lo ratificaron organismos internacionales, que aumentamos la clase media a un 28.5%. Es decir, tenemos menos pobres ahora en este cuatrenio del presidente Danilo Medina, y en este próximo cuatrenio también se va a seguir con atacar los niveles de pobreza y de pobreza extrema que tenemos en la República Dominicana. Y entonces, ahí tiene que apuntar hacia esos objetivos, hacia esas metas. Toda la cooperación. Toda la cooperación internacional en salud, en el desarrollo de pymes, que estamos educación, en vital, educación, derecho fundamental. En temas de cambio climático y medio ambiente, Claro. que es vital también. Nos vamos a la publicidad, quédese justo ahí en el tema medioambiental, porque quizás algunos entenderían que la cooperación se traduce en dinero, en fondos económicos, y no, también la asistencia técnica es importantísima y es extremadamente sostenible. Después de la publicidad seguimos conversando sobre este importante tema en Así las Cosas. Quédese. El Sistema de Naciones Unidas cuenta en el país con agencias, fondos y programas asentados en República Dominicana desde la década 60. Somos parte de las Naciones Unidas desde la primera cumbre realizada en San Francisco, donde participaron varios representantes dominicanos en 1945. En nuestro país trabajan 13 agencias, programas y fondos residentes y no residentes, de los cuales mencionamos el PNUD,
ONU Mujeres, UNICEF, UNFPA, entre otros. Estas agencias trabajan de la mano con el gobierno dominicano y la sociedad civil, fomentando el empoderamiento y la participación en las políticas públicas, el desarrollo integral humano, grupo de poblaciones especiales, derechos humanos, desastres naturales y o atmosféricos, entre otros. Conversamos con Carlos Fernández, especialista de coordinación del Sistema de Naciones Unidas. Nuestro principal apoyo al país va enfocado a la asistencia técnica para la formulación de políticas públicas que fomenten el desarrollo y cierren las brechas de derechos. Entonces, los beneficiarios de nuestra asistencia técnica muchas veces es el propio gobierno y entes de la sociedad civil para empoderarlos en el seguimiento y formulación de iniciativas a nivel local. Tenemos el marco de seguimiento de las Naciones Unidas, el MANUT, y ese marco de seguimiento ese marco de planificación se le da seguimiento regularmente con el gobierno y con la sociedad civil. O sea, hay unas revisiones y unos informes anuales de manera participativa que se realizan y todos pueden ir viendo el grado de avance tanto en términos de acciones como del desembolso financiero o la movilización de recursos. Habiendo dicho eso, es importante saber que cada agencia, fondo y programa tiene a su vez un programa firmado con el país que está en función de este marco general de toda la ONU en el país y a su vez ese programa está sujeto a un mecanismo de seguimiento con el gobierno y generalmente con un mecanismo de observación de la sociedad civil. Regularmente realizamos cada año una reunión para ver lo conseguido durante los 12 meses anteriores con sociedad civil, con el gobierno y vamos comentando también cuáles son las lecciones aprendidas. Al mismo tiempo, las agencias, programas y fondos, en sus documentos de programa, generalmente tienen al menos un momento en el ciclo de 4 o 5 años, un momento de revisión de medio término en el que se juntan con todos sus socios, tanto del gobierno como de sociedad civil, revisan el programa, el grado de avance, realizan recomendaciones y al final de estos ciclos de programación se suele hacer una evaluación de lo conseguido en dicho ciclo. El principal desafío de Naciones Unidas ahora mismo es apoyar al gobierno en el alineamiento y revisión de lo que son los diferentes ODS, cómo se adaptan al sistema de planificación nacional, lo que se llama un alineamiento de esa agenda global con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y al mismo tiempo seguir fomentando la participación de la sociedad civil en el seguimiento a la agenda, puesto que es importante resaltar que se hizo un gran esfuerzo para que República Dominicana, la sociedad civil, participara en la definición de esa agenda. Más de 220.000 personas de República Dominicana votaron a nivel global para definir cuáles iban a ser las prioridades de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto es un punto bien importante, que ese grado de participación se mantenga durante la implementación en diferentes aspectos, en el seguimiento como auditoría social, también en el empoderamiento para poder llevar a cabo iniciativas a nivel local, de manera en alianza con el sector privado y con el gobierno, y como un actor evidentemente de cambio que debe estar involucrado en el desarrollo del país. Las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y la República Dominicana surgieron en la adición de Dominicana al Convenio de Lomé IV en el año 1989, con la apertura de una delegación de Santo Domingo en el año 1991. Este acuerdo rige las relaciones políticas, económicas, comerciales y de cooperación de la Unión Europea con los países del denominado Grupo de África, Caribe y Pacífico, del cual República Dominicana es miembro activo. Conversamos con Florence Van Hout, jefa de sección de cooperación 2 de la integración regional de la Unión Europea. Tenemos un marco de cooperación con el país que se establece hace 7 años y ahora estamos en un marco de cooperación 2014-2020
que es un marco realmente acordado y firmado entre la Unión Europea y el gobierno dominicano, es decir, se alinea realmente a las prioridades y a las políticas y los enfoques del país. El país se entiende como nación, gobierno y todos los actores y fuerzas del país que queremos, digamos, apoyar en sus procesos de desarrollo. La estrategia actual 2014-2020 para la cooperación europea en el país se centra en dos grandes áreas y objetivos. Uno, en el lado del desarrollo económico. Digamos, el análisis muestra que República Dominicana tiene un crecimiento sostenido, pero muy poco inclusivo en los últimos años y de hecho hace bastante tiempo. Y la idea es realmente que se requiere apoyar que este crecimiento beneficie a una mayor cantidad de ciudadanos, sea más sostenible, menos basado en economías de enclaves y en extracción de recursos y salarios bajos, pero algo que realmente beneficie a toda la población. Entonces ahí se va a trabajar en temas de apoyo a la creación de empleo vía las MIPYMES, a su competitividad y en paralelo a la empleabilidad de la gente con un apoyo a lo que es educación técnico-vocacional. Esos son uno de los enfoques y el otro sector es reformas institucionales y mejora de la gestión pública. Con ahí también dos vertientes, uno es la administración pública, su efectividad y su transparencia, la entrega de servicios al ciudadano, servicios de calidad, una mejor gestión operativa y financiera, etc. Y la otra vertiente de este sector reforma institucional son las finanzas públicas, todo lo que es gestión de finanzas públicas que realmente es esencial para un gobierno más efectivo, más transparente y más orientado al ciudadano. Eso es la cooperación nacional. A eso hay que agregar la cooperación regional. La Unión Europea, como grupo de países, como región ella misma, es muy sensible al hecho de que unirse entre países de la región, integrarse como región, trae beneficios enormes en términos políticos, económicos, sociales, culturales. Entonces hay una cooperación Unión Europea con CARIFORUM, con 15 países del CARIFORUM, todo el Caribe angloparlante, Haití, Surinam, República Dominicana. Y de hecho es una cooperación más grande que la que hay con República Dominicana directamente y entonces son acciones en el ámbito de integración económica, cambio climático, gestión de riesgos y medio ambiente y el tercer sector es seguridad ciudadana. A esto nacional, regional, agrego ayuda humanitaria, que tenemos aquí la oficina de la Agencia de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, ECHO, que actúa para el conjunto del Caribe basándose aquí en caso esencialmente en esta región, los peligros y las necesidades de ayuda humanitaria son de desastres naturales, huracanes, sismos, etc. Y tiene también programas de prevención para gestión de riesgos. Entonces, esos serían los tres grandes paquetes de cooperación. Cada país tiene su visión de desarrollo, su cultura, sus objetivos, y es realmente en base a esto que tiene que elegir sus metas. Y luego la cooperación internacional lo que puede apoyar es donde hay una voluntad de los actores del país de trabajar. Nunca funciona si uno llega con una visión externa que no se comparte. Entonces un desarrollo realmente construido con participación. No es lo mismo que retos donde la Unión Europea puede apoyar Dominicana, hay una ligera matiz. Pero yo creo que claramente ese tema de cohesión social, digamos, es un país que año tras año tiene 7% de crecimiento económico, de PIB por cápita, pero este indicador de PIB por cápita, digamos, tapa una realidad de desigualdad bastante significativa y América Latina tiene una situación de desigualdad alta, pero Dominicana está dentro de los muy altos, con una tasa de pobreza en 39%, que en un país con ese nivel de crecimiento se podría realmente trabajar mejor. Entonces, eso realmente yo creo que es un desafío muy impresionante. El otro es probablemente la calidad de su administración pública. Digamos, buena parte del empleo que se genera es en la administración pública, pero digamos la institucionalidad, su estructuración, su eficiencia, su orientación al servicio,
Es un proceso que se construye, digamos, este país es una democracia formal desde hace mucho tiempo, pero una democracia realmente participativa, efectiva, se construye todos los días y con un gobierno que es accountable hacia sus ciudadanos. Y si me permiten, un tercer desafío muy importante es el tema de los recursos naturales en el contexto del cambio climático. Hay una situación de gestión, de deterioro, por ejemplo, si uno ve el tema del agua. Ahora llueve mucho, pero no es con una temporada de lluvia que años de sequía se borran. Todos los pronósticos en materia de cambio climático muestran que van a ser cada vez más frecuentes, más largas. Entonces, la gestión del agua en una isla es aún más crítica que en un país continental. Y eso yo creo que es muy incipiente la atención que el país le ha puesto. Entonces yo pienso que ahí tenemos un proyecto con la cooperación francesa, también está trabajando la cooperación española en eso, pero pensamos que esto realmente va a ser un desafío crítico y no a tan largo plazo. Pues hay uno que acabamos de firmar y que creo que tiene mucho potencial, que es con el Ministerio de Industria y Comercio, que va a trabajar justamente en fortalecer la calidad de la producción dominicana. Se nota que es un desafío particular con una economía más abierta en el mercado interno. El producto dominicano tiene que aumentar su calidad para competir con importaciones, pero también con el objetivo de exportar, por ejemplo, a Europa bajo el acuerdo de asociación económica, tiene que tener un nivel de calidad mucho más alto y certificado. Entonces vamos a trabajar esto con el Ministerio y apoyando más en particular, obviamente, las MIPYMES, que requieren tal vez de más apoyo. Hay una política de gobierno bastante marcada en apoyo a las MIPYMES y pensamos que eso, digamos, nos da un buen canal para tener una ayuda efectiva. Otros proyectos bien interesantes que están en curso es en la lógica de cooperación binacional con República Dominicana y Haití. Eso es otro paquete dentro de lo regional que no mencioné, pero que es muy importante para nosotros, que estamos realmente dándonos cuenta que en una isla con dos países interactúan mucho y el desarrollo de uno está muy interrelacionado con el desarrollo del otro. Entonces estamos apoyando los dos países a trabajar mejor en el ámbito comercial, en el ámbito de diálogo político, también en la zona fronteriza en la gestión de recursos naturales. Tenemos ahí 13 proyectos con ONGs y alcaldías en temas de gestión de suelos, de producción agropecuaria más sostenible, de gestión de residuos. Entonces ese programa binacional yo creo que es realmente emblemático. Tal vez conocen el mercado de Dajabón, que es uno que ha apoyado mucho la Unión Europea en su construcción, en su gestión. También se está trabajando en el mercado de Guanamant. Yo creo que es muy emblemático del apoyo de la Unión Europea, muy tangible y paso a paso, no es tan fácil, pero paso a paso está dando resultados. Seguimos la conversación con Inocencio García Javier, quien es el viceministro de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. De este texto de sumo valor que estamos compartiendo en el desarrollo de este espacio, he podido extraer algunas ideas de interés para el proyecto Así las Cosas por el tema de empoderamiento, de articulación de voluntades. Y cuando decimos como instrumento de desarrollo contribuye a incrementar el bienestar nacional con el apoyo de los socios y cooperantes internacionales. Entonces hablemos de quiénes son los principales cooperantes. Mencionábamos algunos en el pasado bloque, en qué áreas decíamos salud, educación, las MIPYMES y bueno, el tipo de cooperación, porque me fui a la publicidad, señor García, con la idea de que no es solamente dinero. Claro. Cuando capacitamos, cuando nos vamos a los talleres y le damos seguimiento a esos proyectos, también estamos sumando y por supuesto, en qué medida República Dominicana tiene la facultad de cooperar con otras naciones. Claro. Mira, Tatiana, quizás antes de entrar en esa parte de tu pregunta, señalar que cómo vinculamos los países en vías de desarrollo en este tema, en esta modalidad de cooperación sur-sur, con los países altamente desarrollados, en la modalidad de cooperación triangular. Es decir, ya tenemos mejores posibilidades de
insertarnos en temas de cooperación triangular. ¿En qué consiste la cooperación triangular? Un país, para poner un ejemplo, un país altamente desarrollado, con uno de mediado desarrollo, que puede ser Chile, y República Dominicana, que recibe, que es el receptor final de esa cooperación, y a eso se le llama cooperación triangular. Pero nosotros, la República Dominicana, también tiene un proyecto de cooperación triangular que recibió premio en Naciones Unidas, en Ginebra, en Naciones Unidas, por lo siguiente. Es un proyecto de cooperación triangular Japón, República Dominicana, Haití, para capacitar a técnicos agrícolas haitianos en métodos de producción agrícola en zonas de montaña. Importante. Y ese proyecto, que ya ahora está en su segunda etapa por el éxito que tuvo, es un proyecto de cooperación triangular en el cual la República Dominicana es el donante medio y el receptor final con Japón, y el receptor final es Haití. ¿Y qué hemos hecho? Hemos capacitado en la primera etapa a 45 técnicos agrícolas haitianos en materia de producción agrícola en zonas de montaña. Fíjese que también lo incluye en el documento, lo tenía un poco más adelante, pero excelente que lo haya traído a la mesa. Comisión Mixta Bilateral República Dominicana-Haití como espacio de diálogo, definición e implementación conjunta de proyectos de interés mutuo en materias para el desarrollo insular. Es que son nuestros vecinos en materia económica, diplomática, tenemos constantemente que dialogar. Y además porque en el caso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a las cuales nosotros tenemos, como tú sabes, la presidencia pro tempore, Haití está como país privilegiado en materia de cooperación por parte de los países de CELAC. Pero bueno, yéndonos a tu pregunta, para que no quede esa pregunta, mira, aquí yo tengo un gráfico, si se lo pueden enfocar, donde están los principales donantes. ¿Cuál es la importancia de tener una estrategia nacional de desarrollo? Y si lees acá, dice gráfico de total de proyectos según socio cooperante, alineado al eje estratégico número 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Vinculado totalmente. Vinculado totalmente. Es decir, ya nosotros decimos, nosotros queremos esa cooperación en el sector tal, y definir tanto los sectores como los temas, los proyectos e inclusive las comunidades donde nosotros entendemos que debe dirigirse esa cooperación, para que no se concentre en una sola región o en una sola comunidad la mayoría de los proyectos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en el eje 4, para darte unos ejemplos de tu pregunta, a la Agencia Alemana de Cooperación Técnica, la GIZ, que antes era la GTZ, la Agencia Brasileña de Cooperación ABC, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, la JICA, la USAID de los Estados Unidos, la ESID, que es Cooperación Española, el Banco de Desarrollo del Gobierno Alemán, que es AFW, y la Embajada de China a Taiwán, entre otras. Y este es, como parte de ese proceso de institucionalización, nuestro segundo informe de cooperación internacional, que nos coloca a nosotros. Ya tenemos el tercero, que ya va a salir publicado, impreso, ya está en la página. Nos coloca respondiendo a una demanda del sistema de cooperación internacional que tiene que ver con rendición de cuentas y transparencia. Es decir, ya el Estado dominicano está rindiendo cuentas de lo que recibe de cooperación internacional. Que era un aspecto importante que tratábamos antes de iniciar la conversación de manera pública, porque todo el que otorga quiere que sus fondos sean fiscalizados, sean transparentados, y yo saber exactamente si está surtiendo efectos, si el proyecto a largo plazo es sostenible, si es medible. O sea, todo esto es importante entenderlo, las comunidades, la sociedad civil, las organizaciones, porque escucho muchas críticas constantemente de gente que solo quiere vivir de la cooperación, de las organizaciones no gubernamentales. Para concluir, algunos retos, algunas críticas que debemos tomar en cuenta todos y todas, de manera tal podamos aunar esfuerzos y mejorarlas. Que los dominicanos y dominicanas debemos sentirnos orgullosos de que tenemos una estrategia nacional de desarrollo, de que estamos consolidando una verdadera institucionalidad para seguir consolidando las posibilidades de desarrollo
que no solamente hay que decir esto, no es solo el gobierno, es decir, los gobiernos direccionan las políticas, pero todos los sectores, ¿no?, tienen que empujar hacia ese desarrollo positivo. Por ejemplo, en temas de seguridad. El tema de seguridad no lo resuelve la Policía Nacional. Ay, no entre en ese tema, que ya eso es otro programa. Sí, no, pero lo que quiero decir que el tema de seguridad no lo resuelve la Policía Nacional solamente. Aquí lo hemos tratado en 2 programas. Lo resuelven las comunidades también, incorporándose a la gestión de su propia seguridad. Pues yo le agradezco muchísimo. Inocencio García Javier estuvo con nosotros en Así las Cosas, viceministro de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Yo espero tenerlo por aquí pronto, en un debate. Gracias, Tatiana. Un placer. Después de la publicidad, hablamos con una mujer de mucho valor. Ella es investigadora social, estuvo recientemente en República Dominicana y conoceremos su pensar político, sus aportes sociales, no solo a Latinoamérica, sino a todo el mundo. Quédese. Recientemente estuvo en República Dominicana la investigadora argentina Isabel Rauber para la puesta en circulación del libro Guadalupe Valdés, Apuntes de una Diputación Participativa. Tuvimos la oportunidad de conversar sobre el libro, sobre ella y sus planteamientos políticos. Es un texto testimonial basado en entrevistas que le hizo a Guadalupe a raíz de su amistad y afecto personal. La describe como una mujer protagonista de la apertura a la participación, de convocar, de no plegarse a lo natural en la política, sino buscar otros cambios. Dijo que Guadalupe Valdés apuesta a otro tipo de relación, construir ciudadanía, construir derecho. Y por supuesto, eso para nosotros tiene especial interés. Así las cosas, Isabel Rauber. Hablemos con Isabel Rauber, una mujer que me permite tutearla, porque su pensamiento, su accionar es de cercanía, es de sinceridad, de transparencia. Para mí es un honor recibirla, al igual que muchos dominicanos y dominicanas en República Dominicana, para tener esta conversación. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, Tatiana, y contenta de estar aquí. Primero, del propósito de esta visita a la República Dominicana, el lanzamiento de Guadalupe Valdés, diputada del pueblo, Apuntes de una Diputación Participativa. ¿Qué encontramos en esta recopilación, en estos escritos? Es un texto es un texto testimonial, es decir, que basado en entrevistas que yo le hice a Guadalupe. ¿Y por qué? Yo tengo una amistad con ella profunda, ¿verdad? Hay un afecto personal que, bueno, muchos que la conocen creo que comparten el mismo sentimiento. Pero no es por esto que yo he trabajado en ese libro, porque tengo afecto por muchas personas en el mundo, menos mal. Sino tratar de recuperar, como he seguido de cerca su experiencia en la legislatura, ¿verdad? En la Cámara, he visto estas cuestiones que son una rareza en el continente. Entonces, son raras aquí, pero son raras en el continente. Entonces, veo una mujer protagonizando esta cuestión tan innovadora de abrir a la participación, de convocar, de no plegarse a lo que es natural en la política, sino buscar otros caminos. Bueno, para mí eso vale la pena, no un libro, sino destacarlo. Bueno, como yo me dedico al género testimonio, lo destaco en un libro, ¿verdad? Que queda para aprender a pensar política, porque tiene una fuerza. ¿Cuál es la fuerza? La gente dice, no se puede, soy minoría, somos pocos, y ella es una persona. O sea que ya no es ni minoría, es una. Y sin embargo se ve que la fuerza de la conciencia y de saber de que ese es el camino correcto, mira, todo lo que ha hecho es impactante, ¿no? A mí me ha impactado cuando fui procesando los textos, organizando, digo, pero otra cosa más, otra más, pero ¿y esto? ¿Y cómo lo hizo? Y la verdad que, bueno, creo que es un libro
yo me lo llevo en la mochila para toda América Latina, sí. Usted mencionó la práctica clientelar en Latinoamérica que, bueno, todos los partidos de centro, izquierda, derecha hacen uso de ello. Yo recuerdo palabras suyas. Ser de izquierda no es recitar un conjunto de autores difíciles. Ser de izquierda es hacer la revolución, es ser revolucionario. Y es un planteamiento y es una discusión constante porque decimos, ¿dónde están las ideologías políticas? Ahora todo el mundo se mezcla. Vemos lo que ha ocurrido en Latinoamérica, que está pasando en Brasil, a propósito de mujer también con Dilma. Y la juventud sobre todo está un poco mezclada, se posiciona a veces en el centro, en la izquierda, pero te menciona muchos autores, que si son los abogados, que si son los políticos, y ahí se pierde la discusión. ¿Qué piensa, Isabel? Bueno, creo tal vez, a ver, dos cositas, porque bueno, estamos entrando en temas que son de mi pasión, ¿verdad? Discutir con la izquierda el concepto de revolución, ¿no? El concepto de revolución, por supuesto, yo lo manejo en una dimensión muy amplia, como una revolución social, porque se manejó durante mucho tiempo, todo el siglo XX, como la toma del poder. Entonces, yo también soy hija de esa concepción en cierta medida, porque bueno, no tengo 15 años, aunque quisiera, ¿verdad? Pero con haberme empeñado en una deconstrucción de la política y una relectura de los principios básicos de esa teoría de la revolución para comprender que la revolución no es la toma del poder, sino es el cambio de la sociedad, protagonizado por los propios sujetos que le dan vida a esa sociedad. Y eso me ha cambiado el giro del debate. Sin embargo, ser revolucionario implica hacer la revolución, aunque el concepto de revolución sea Claro. solamente que si el concepto de revolución es que es ese pueblo ciudadano consciente que quiere cambiar, entonces hacer la revolución va a ver cómo yo trabajo en función de aportar a la construcción de ese pueblo ciudadano consciente y no reemplazarlo como vanguardia. ¿Ve? Al cambiar mi concepto, cambio también la práctica de lo que implica ese ser de izquierda. Y eso es muy importante porque ahora como que eso que tú decías, como que se ha perdido, que parece que todo es lo mismo y todo no es lo mismo. Como que todos proponen por aquí, algunos compran la idea por allá, sin embargo está un poco mezclado. Sí, está un poco mezclado y hay confusión. Yo creo que la izquierda está muy rezagada, más allá de su concepto de revolución, que para qué vamos a entrar a discutir aquí, está muy rezagada en la comprensión de cómo se hace la política hoy. No solamente el tema clientelar, que no es un detalle, porque son las políticas públicas, ¿verdad? Pero también la cuestión de la cultura política, de cómo se construye la hegemonía y el papel de los grandes medios de comunicación. La concentración de medios a nivel global. A nivel global, claro. Pero son empresas asociadas a las transnacionales las que dirigen las grandes cadenas de medios. Entonces, subestimar eso como que siempre fue así, implica, bueno, contribuir a este caos que parece que todo está mezclado, que todo está revuelto y que ha generado confusión. Se genera confusión porque parece que aquellos que no llegan a los medios es porque mienten, cuando no queda claro que esa noticia, si se pone en la página 10 o 15 y en chiquito. La manipulación se oculta. Bueno, son los maestros de la manipulación. Claro, todo el mundo quiere estar con el poder, con el oficialismo, nadie quiere irse en contra. Y utilizan a la gente y utilizan a muchos sectores de izquierda. Yo aquí no sé cómo es, no hablo de Dominicana. No estamos lejos. No quiero que se enojen de eso, pero por allá, por el sur, esos medios de derecha, desplazados de la hegemonía del poder económico, político, ¿verdad? Desplazados de la gestión política gubernamental, abrieron los medios a la izquierda para que hablen mal de quién, mal del gobierno que estaba en el lugar. Cuando gobiernan, por supuesto que a la izquierda no la conocen nunca más. Claro. Le abren los medios para utilizarlo, porque tienen esos lemas como no hay mejor cuña que la del mismo palo. Por lo tanto, si hay que pegar a la izquierda, mejor un izquierdista, ¿no? Alguien que esté dolido, porque para eso tienen todos los mecanismos. Se enojó porque no le dieron este cargo, entonces lo llama y le hacen hablar mal del otro. Y uno se maravilla y dice, pero óyeme, ¿cómo es? ¿Esto es lo que iban a fundar el nuevo mundo? No, espérate, yo me voy para los movimientos sociales. Por eso mi tendencia natural es a pensar con los movimientos, con los actores. Si estoy discutiendo una realidad indígena, quiero pensarla con los movimientos indígenas. Si discuto las cuestiones de género, que son en un lugar concreto, quiero hablar o con las mujeres o con el movimiento LGTB. Quiero ver cuál es el problema de género que vamos a discutir, ¿verdad? Claro. Si voy a hablar de los campesinos, no quiero más que alguien me los represente, porque después uno descubre que esa representación está mediada
por mucho desconocimiento. La gente lo compra, la gente lo consume, pero estoy pensando en los movimientos sociales y los grupos vulnerabilizados. Siempre se nos ha presentado la idea de que si no participas en un partido político no puedes lograr el cambio, porque te vas a pasar la vida en la acera del frente representando los intereses colectivos de las personas con discapacidad, en el caso nuestro, dominicanos desnacionalizados, o las mujeres o los niños, X grupo. Sin embargo, no podrás hacer más que tirar piedras al poder, al oficialismo, y no lograrás el cambio. ¿Cómo ve usted el poder del soberano, el poder del pueblo frente a estas decisiones que son colectivas? Bueno, es que ahí estamos como entrando en el meollo de la cuestión, porque es que mientras la política siga siendo rehén de los partidos, con esa metodología de considerar la acción política y de considerar el protagonismo político exclusivamente para ellos, estamos mal. Va a haber esa fractura de aquí tirando piedra, bueno, ojalá no sea tirando piedra, pero haciendo lo que sea, por allá las reivindicaciones y por acá los representantes. Ese es el mal que tenemos, ¿no? Una realidad dividida en dos, la sociedad y la política. El tema es que la política ya viene reclamando a gritos desde lo social una renovación, una articulación con las organizaciones sociales, una apertura de los aparatos partidarios, o sea, repensando desde otro lugar cómo hacer una representación política anclada en la participación, y esa participación dialogal o dialógica, como le dicen algunos, con los distintos actores. No se puede representar aquello a lo cual no se pertenece. No se conoce, no está en contacto directo, constante. Si no articula, no puede representar. Entonces, en realidad yo veo esta nueva forma de organización política como algo amplio. No quiero decir frente ni coordinación, cada uno verá la experiencia hasta dónde lo lleva, pero tiene que ser una articulación de distintos actores que incluya a los actores sociales, no tengo ninguna duda, para conformar las nuevas conducciones políticas. Usted decía que primero fueron de resistencia, luego de organización, estamos hablando de movimientos. Dicen también algunos que en algún momento Latinoamérica completa quebrará, o sea, se partirá, romperá todo este sistema político para entrar en una crisis de renovación, de revolución. Ciertamente lo vemos pronto, es un futuro incierto, una cosa que irá a pasar en muchos años. ¿Cómo ve? Bueno, yo creo que estamos en ese tiempo de fractura de la vieja política, porque lo que está pasando en cierta medida con estas crisis de los gobiernos populares, que tienen distintas características, ¿verdad? Cada uno, pero que al parecer se van a perder los tiempos de estos gobiernos en manos de gobiernos de derecha, que ganan por la vía electoral, es decir, con el voto de la ciudadanía. Podemos discutir. Macri y compañía. Y lo que está pasando en Venezuela, países partidos en dos, Brasil, países partidos, independientemente de los números. El hecho de tener una sociedad tan partida, no es lo mismo un 5% que un 48%. Por supuesto. Entonces, en Argentina el gobierno pierde las elecciones por 1,5 puntos. O sea, es muy poco en una segunda vuelta. Quiere decir que el país está partido, ¿verdad? Independientemente que después los políticos lo reconozcan o lo pinten de una forma u otra. Esa es la realidad. Ahí tú tienes a Perú también, que se fue a una segunda. Perú a una segunda vuelta, ¿como con qué? Pero más o menos dentro de las mismas líneas. Claro. No hay grandes... Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa vieja forma de hacer política eclosionó. Si le pongo la vieja forma, que es la representación, donde la gente le dicen una cosa, pero luego ocurre cualquier cosa y la interpretación entre lo que le dijeron y lo que ocurrió está mediada por los grandes medios de comunicación que le cuentan para llevar agua al molino del poder reconstituyente, y bueno, entonces yo no me extraño tanto de lo que pase. Ahora, si me invitan, vamos a volver a lo mismo, es decir, aquí se trata de votar de nuevo lo mismo para la misma política. Digo, no, sería como lo peor, porque es volver al circuito de recuperar para seguir haciendo, entre esas muchas políticas que hay, un clientelismo de izquierda, un neodesarrollismo de izquierda, el debate a fondo que nos ha llevado, bueno, para que nos digan, pero está charlatana porque no tiene gobierno. No,
Yo creo que tal vez uno de los errores de los gobiernos fue ir más rápido que la capacidad de educación y organización política de los pueblos. Entonces, la posibilidad de crecimiento colectivo, en conciencia, en organización, ¿no? Ir ajustando la brújula, pasa por esta recuperación crítica de las experiencias permanentes para hacer debate y retroalimentación del proceso. Eso es fundamental, es la parte de la construcción del sujeto político. No es porque yo me dedique a hacer ese tipo de cosas, es al revés. Yo me dedico a hacer ese tipo de cosas porque es de ahí donde yo aprendo cuáles son los nuevos conceptos de la política. Claro. No es que yo me lo haya inventado, yo lo aprendí de los movimientos y aprendo todos los días con los movimientos. Y no solamente los movimientos, también con personalidades como Guadalupe Valdés, ¿verdad?, que me enseña. ¿Y por qué yo tomo el caso? Porque yo tengo ahí un ejemplo de algo concreto que ya está hecho, que dice, sí se puede. Por supuesto. Soy minoría, se puede. Todo el mundo está con el clientelismo, pero creemos que no, entonces vamos a una apuesta que no hay clientelismo. Y se demuestra que se puede. Claro, no ha cambiado todo el país, tampoco pretendía hacer eso, ¿verdad? Pretende abrir brechas de decir por dónde podemos caminar. Incidir, ser escuchada y abrir las puertas. Abrir las puertas. Como viene ella abrir las puertas y abrir las conciencias, ¿verdad? Que son formas también de abrir las puertas. La conversación que inicia con Guadalupe Valdés, diputada del pueblo, de Isabel Rauber, pero que ya se extendió y se fue toda Latinoamérica, pasó un poquito en República Dominicana, nuestras realidades políticas. Y yo quiero, antes de despedir esta conversación, que quisiera que durara 3 semanas. Usted debería estar constantemente en Así las Cosas, porque es la base de lo que hacemos, exigencia de derechos, cumplimiento de deberes, y esa conciencia que muchos de nosotros debemos adquirir y que se construye paso a paso, constantemente, no es de un día para otro. ¿Qué le dice a esa gente 25, 40 que ha perdido un poco la fe en la política, en nuestros políticos, que entiende que yéndose del país soluciona su problema individual, dejando el lío colectivo, que no quiere participar porque no cree, porque ha perdido la esperanza? ¿Qué le dice? Bueno, lo primero que le diría es que a ver si tiene fe en sí mismo. Eso es lo primero. Porque si uno tiene fe en sí mismo, bueno, uno es un ser humano como miles de millones de seres humanos. Es decir, si tengo fe en mí mismo, puedo tener fe en los demás, porque hay otros como yo que están cansados de lo viejo, desengañados, porque es verdad, somos seres humanos, nos golpea eso, pero también tenemos que preguntarnos a veces, ¿qué hice yo para que esto fuera diferente? Y a veces nos encontramos que el espejo nos devuelve una respuesta que no queremos oír. No hice nada, o hice muy poco. Me la pasé criticando. Yo sabía que eso era así y no hice nada, que es la respuesta más frecuente. Porque no me quise arriesgar, porque no quise arriesgar o el trabajo o mi tiempo de descanso en mi vida, viví más cómodo. Entonces yo creo que el primer llamado es a si tienes fe en ti mismo y el segundo es a la modestia de saber que tenemos que ser humildes y aquello que no somos capaces de hacer, que se comprende, pero no debemos ser entonces tan duros en criticarle a los demás, donde proyectamos nuestra propia debilidad. Y yo lo tengo comprobado, yo no voy a poner a hacer cuentos aquí, pero cuando veo a alguien furibundo contra el otro, escarbo un poco y resultó que proyecta su propia incapacidad. Y en otro lugar, que cómo no vamos a tener fe en que si la vida está siempre por delante. ¿Cómo no vamos a tener fe nosotros en que se puede cambiar el mundo si de ello depende el futuro de la humanidad? Yo no tengo ninguna duda, porque además lo vemos en las organizaciones sociales cuando salimos del cascarón de esa vieja política y uno ve todo lo que la gente hace y cómo construye, mientras que critica, construye porque tiene que sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que tracciona? La fuerza de la vida. Y la fuerza de la vida le da poder, capacidad de autogestión, de construir respuestas, aunque esté en soledad, a los sectores más necesitados. ¿Cómo no nos va a dar fuerza a nosotros que tenemos más herramientas para explicarnos? Pero hay una cuestión, la voluntad la mueve el corazón y el corazón está unido a la conciencia, entonces somos sentipensantes. Hay que meterle un poquito de amor y vamos a ver cómo sí se puede. Sí se puede, verdaderamente. Muchísimas gracias, Isabel. Ha sido un verdadero honor. Grande, grande, grande. Isabel Rauber con nosotros en Así las Cosas.
Muchísimas gracias a los que intervinieron en el desarrollo de esta edición, en especial a Inocencio García, viceministro de Cooperación Internacional, y a la investigadora Isabel Rauber, quien decía que la política ya viene reclamando a gritos desde lo social una renovación, una articulación con las organizaciones sociales, una apertura de los aparatos partidarios. Yo me quedo con esta idea con la cual me despido por esta noche. La revolución no es la toma de poder, sino el cambio de la sociedad, protagonizado por los propios sujetos que le dan vida a esa sociedad. Sin embargo, ser revolucionario implica hacer la revolución. Buenas noches.